buenos días a todos. De inicio habría que agradecer al maestro Iroel que nos esté compartiendo aquí esta conferencia sobre lo que es el prototipado, que es parte central de este semestre, y me permito presentar al maestro Iroel Heredia Carrillo. Él es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2010, recibiendo el diploma al mérito. En 2013 obtiene el grado de maestro en diseño industrial por la misma institución y actualmente cursa el doctorado en arquitectura en la rama de la preservación del patrimonio. Su trabajo de diseño ha sido expuesto en certámenes nacionales como el Premio Nacional de la Plata Hugo Salinas Prize y la Bienal de Cerámica Utilitaria e internacionales como el Global Grand Show en Dubái. Se desarrolla como profesor de la Universidad Iberoamericana y en el posgrado en Diseño Industrial de la UNAM, así como en la maestría en Creatividad para el Diseño en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Actualmente está a cargo de UNAM Fab Lab, que es parte de los laboratorios de fabricación y conocimiento distribuidos certificados por el MIT, donde participa en investigaciones utilizando las herramientas de manufactura digital, realidad virtual y visualización científica. Particularmente puedo decir también que es uno de los maestros pues con más rating dentro de la maestría en creatividad, ¿no? Él está apoyándonos en el último semestre justamente en toda la parte de prototipado ya de los proyectos que se están desarrollando. Pues buenos días, maestro Iroel, y lo dejo aquí con el auditorio. Buenos días, maestra Berenice. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Bueno, pues sí, precisamente vamos a platicar un rato sobre esto que es la manufactura digital, específicamente la manufactura aditiva. Para esto me gustaría, bueno, escuchar un poco de ustedes, ¿no? ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben de esto? Si alguien les ha dicho algo sobre estos medios de manufactura, ¿hasta dónde vamos? Si alguien pudiera hablar y compartirme su experiencia. ¿Qué saben de la manufactura digital o del prototipado rápido? Bueno, nadie se anima, no pasa nada. Prosigamos entonces. La manufactura digital es una de las formas que tenemos actualmente para ahorrar mucho tiempo de manufactura, de fabricación. ¿Ok? Es una forma que nació a partir de los 70s con el desarrollo del CAD y que en los 80s llegó por fin al CAM. ¿Qué es esto? Es llevar de nuestras ideas hasta el mundo físico. Como muchos de ustedes conocerán, bueno, tenemos primero los sistemas CAD, que es el diseño asistido por computadora. En estos podemos estar modelando, generando sólidos o generando superficies, dependiendo la lógica de cada uno de ellos, eh, donde plasmar nuestros bocetos, nuestras ideas y comprobarlas en una primera etapa de forma visual. Sin embargo, esto no es suficiente. Nosotros no solo somos seres visuales, nosotros necesitamos interactuar con los objetos y esa es la finalidad también de estos medios de manufactura. Para elaborar esto, los sistemas que utilizan CAD, que es matemática simple y pura, necesitan convertirlos a algo que los motores de distintas máquinas puedan funcionar. Y esto es lo que se le llama el código herramienta. El tooling, que le llaman en otros lugares, es convertir estas matemáticas, estos triángulos, si ustedes ven muy de cerca un modelado, van a ver que no es más que una serie de triángulos superpuestos que no siempre pueden funcionar en el mundo de la gravedad. Para hacer que esto funcione, se genera el código de máquina, el cual toma los triángulos y los divide en pequeñas capas, llamadas layers, y al mismo tiempo verifica cuáles son las coordenadas por las cuales tendría que pasar una herramienta para generar esta forma en el mundo físico. Esto finalmente deriva en la manufactura digital. De estos tipos de manufactura hay muchísimas máquinas, no solamente lo que conocemos como impresión 3D. Hay máquinas que se dedican a el corte, hay routers, hay tornos, que también se considera manufactura digital. El corte láser también es manufactura digital, incluso el corte de vinil es manufactura digital. Y todos estos forman parte de lo que se conoce como manufactura asistida por computadora o CAM.
Entonces, un sistema CAD/CAM es aquellos que van desde el diseño en 3D hasta la manufactura final del producto. Para esto, bueno, se han desarrollado muchas tecnologías a lo largo del tiempo. Tecnologías con las que me gustaría que nos empecemos a familiarizar. Estas han ido modelando la forma en la que concibimos los productos. Nos permite no solamente trabajar prototipos, sino hoy en día ver nuevas formas de productos, nuevas estéticas y nuevos conceptos. Conceptos como el voxel, que es un píxel tridimensional, es decir, es una cajita en la cual nosotros podemos controlar cada una de sus superficies para generar un nuevo objeto con distintas propiedades a partir de ellas. Estas nuevas tecnologías pues se dividen de acuerdo a la forma en la cual trabajan principalmente. Me gustaría que comencemos entonces con las tecnologías de polvo. Primero porque son las más antiguas. Estas empezaron en 1975 con el polvo por inyección. Todos ustedes han visto cómo funciona una impresora de tinta. Tenemos un cabezal que tiene un chorro de tinta encima y que se va moviendo en las superficies en el plano XY. Y con esto nos da una imagen. Imaginen que este líquido, en lugar de ser tinta, fuera cianoacrilato, cola loca. Que esta la agregaran sobre un material en polvo. ¿Qué va a pasar? Bueno, este polvo va a endurecer por donde vayamos imprimiendo, ¿estamos de acuerdo? Si yo agrego nuevo polvo y vuelvo a pegar con cola loca, este polvo duro se va a pegar al de abajo al mismo tiempo y va a pegar sobre la propia superficie lo que se endurece. Bueno, este es el principio básico como trabajaría en estas impresoras. Fue muy práctico convertir de una impresora de tinta convencional, agregar un eje Z que fuera bajando y agregando polvo, pero ocupando toda la tecnología del eje XY que ya existía para las impresoras de tinta. Vamos a ver ahorita unos videos para que esto quede un poco más claro. Esta tecnología se le llama pues de inyección y comúnmente utiliza un aglutinante o binder, el cual a veces es cianoacrilato, a veces no, comúnmente tiene reacciones biológicas. Es una tecnología que empezó a entrar en desuso por dos motivos. El primero de ellos es que al utilizar cartuchos de impresión comerciales, cuando estas impresoras dejaron de fabricar ese modelo de cartucho, pues dejaron de tener esta disposición también para las impresoras 3D. Y segundo, el material que se utiliza comúnmente es carbonato de calcio, el cual es bastante elevado su costo. Entonces, estar generando una impresión por estas tecnologías se volvía caro. Vamos a ver algún video de esto. Les comparto la pantalla con los videos. Permítanme un segundo. ¿Me avisan, por favor, si escuchan el video? Sí, sí se oye. Muchas gracias. Entonces vamos a ver esto. Cree modelos 3D en colores, más rápido, fácil y económicamente que nunca en su propia oficina. Presentamos la impresora 3D Z Printer 450. La impresora 3D Z Printer 450 convierte archivos CAD en modelos de 3 dimensiones físicamente reales, detallados y en colores vivos. Es de 5 a 10 veces más rápido que otros sistemas y a mitad de costo. Genera una réplica exacta de diseños de productos y prototipos. Realice maquetas de arquitectura o enseñe modelos 3D para educación, medicina y arte de una manera imposible hasta ahora en monitores convencionales. La primera impresora 3D automatizada Z Printer 450 es fácil de usar, ideal para su oficina ya que es limpia, silenciosa y es de Z Corporation, el líder mundial en tecnología de impresoras 3D en color. La Z Printer 450 es para los que buscan alta calidad en modelos 3D en color. Además de poseer una impresora para crearlos en cualquier momento y lugar, su exclusivo sistema automatizado simplifica la totalidad del proceso en la impresión 3D. Se autoabastece y monitorea controlando casi todo el proceso de impresión, ahorrando al usuario un 40% del tiempo.
Únicamente importe su archivo 3D en nuestro programa ZPrint. Posiciónelo donde desee y siga las instrucciones. El sistema chequea automáticamente el suministro de material a utilizar y el proceso de la impresión, garantizando así la cantidad justa del mismo para completar el trabajo. Si los consumibles necesitan ser repuestos, es tan fácil como colocar un cartucho de 1 litro, conectar un bote de polvo para la carga automatizada e insertar una nueva cabeza de impresión. Cuando esté listo, clique 3D Print y observe cómo su modelo emerge de abajo hacia arriba, capa a capa, a una resolución de 400 dpi. Una avanzada tecnología construye modelos de 5 a 10 veces más rápido que otros sistemas de prototipado. De esta forma, usted consigue modelos en horas, no en días. Cuando se termina la impresión, un sistema de aspiración absorbe automáticamente el 80% del polvo no utilizado, reciclándolo para su futura utilización. Quitar el polvo remanente es muy sencillo. Se utiliza aire comprimido dentro de una cámara cerrada que aspira las partículas removidas. Al no poseer soportes que sujeten el modelo como en otras impresoras, olvídese de utilizar peligrosas herramientas cortantes y baños químicos. Cada modelo de 3D emerge limpio y listo para su proceso final, el cual varía según el acabado que desee por cada aplicación. Sumérjalo en el sellador Z-Bond y a continuación déjelo secar. Logre un resultado similar rociando Z-Bond sobre el modelo o aplique Z-Max con un pincel para un acabado más brillante. Con cualquiera de los acabados elegidos conseguirá un colorido modelo, duradero y en muy poco tiempo. De hecho, de principio a fin este modelo fue impreso, desempolvado y finalizado en menos de 4 horas. La Z-Printer 450 es ideal para su oficina por su reducido tamaño, bajo ruido y su nulo desperdicio de líquidos. Funciona como cualquier otra impresora en su oficina. Cualquiera puede crear modelos 3D, prototipos funcionales, modelos arquitectónicos y demás, y todo sin moverse de su ámbito laboral. Es rápido, colorido, fácil de usar y disponible a bajo costo. Es la impresora 3D Z-Printer 450 de Z Corporation. Impresoras 3D cuando lo necesite. Ok, me gustaría analizar un poco este video. Se fijan, para empezar, la fecha de publicación, 2009. Esto quiere decir hace 11 años. 12 tomando en cuenta este. Pero ya es una tecnología en desuso. Es una tecnología que ha empezado a ser de museo. ¿Por qué la muestro? Porque todavía hay empresas que la utilizan y que la venden. Sin embargo, es muy cara. Como vimos en este punto, en este video, pues se ve claramente los cabezales de una impresora de tinta convencional. Incluye modelos de 5 a 10 veces. Y que está imprimiendo en una sola capa como cualquier otra. Y esto tiene una ventaja. Podía imprimir en colores, utilizando las mismas tintas que trae el cartucho, combinadas con este material aglutinante, con el binder, permitía que fuera en colores, que es algo que las demás tecnologías hasta ahorita no han podido replicar. ¿Qué desventaja tenía? Bueno, es un modelo que, aunque se ve sólido al sacarlo de la máquina, es muy fácil que con la fuerza de las manos se rompiera. Entonces había que endurecerlo. Los selladores que vemos en esta parte, pues realmente son uretanos o son cianoacrilatos que se ponían para que este polvo se vuelva sólido. Hasta ese momento es en serio cuando se podía manipular el objeto. Es rápido comparado con estas tecnologías. Y esto tal vez es hoy en día algo que llama la atención. Es muy fácil perdernos en la idea de que hoy en día todo se puede imprimir en 3D, pero les aseguro que hace 15 años, un prototipo de este tipo a lo mejor te llevaba 3 o 4 días de estar en máquinas, en torno, en fresadora, en lijadora, estar dándole acabado. Lo cual, convertir de eso, pasarlo a unas horas o incluso 1 o 2 días, fue un salto importantísimo para los despachos de diseño. ¿Ok? Más allá de esto, bueno, pues procedamos con la presentación. Hay otras tecnologías que utilizan también. Voy a mantener aquí la presentación en página completa para poder cambiar fácilmente. Esta tecnología evolucionó y evolucionó a través de polvo en lo que se le llama la tecnología SLS o sinterizado selectivo por láser. En lugar de endurecer el material con un químico, lo que se utiliza es un láser de alta potencia que funde el material por donde va pasando. Entonces sigue imprimiendo en una capa 2D XY, pero el material fundido en la siguiente capa se adhiere al material que ya estaba solidificado.
¿Por qué esta fue una gran ventaja, convertirlo en láser? Primero, te ahorrabas muchos químicos. Segundo, abrió la oportunidad a que más plásticos se utilizaran y no solamente minerales como en el caso del carbonato de calcio de la tecnología anterior. Y tercero, permitió desarrollar una nueva tecnología, el DMLS, que es un sinterizado selectivo, pero de metal, ¿ok? Que es una de las pocas tecnologías que hay para hacer piezas estructuralmente funcionales. En este caso, el metal, en lugar de ser un polímero en polvo, es un polvo muy fino que puede ser de acero o incluso de titanio. Y este se funde, se endurece por el láser. Vamos a ver el video correspondiente para que quede mucho más claro cómo es el sinterizado por láser. Y ahorita hago una pausa para dudas de esta tecnología. En estas sesiones, esto que hablemos ustedes y yo, puede ser por el chat o que hablen directamente conmigo para aclarar dudas y los temas, ¿vale? Primer paso, bueno, están haciendo aquí el código máquina del que les comenté. Vamos a ver un poco más adelante un software con sus propias características para diseñar. Y podemos ver aquí la cama de láser. Es un láser visible al ojo humano. Es de alta potencia y lo que nos están mostrando en este momento es cómo se carga con una nueva capa de material, la cama de fabricación. La cama de fabricación es la zona en la cual el material va a ser endurecido. Todo este material es muy caro, entonces cada gramo cuenta. Por lo tanto, se recupera siempre en las camas de producción. Vemos aquí como capa por capa el láser va pasando. Es mucho más rápido que con un binder. Y en el caso del metal, pues nos da piezas funcionales con un acabado muy parecido al sinterizado tradicional. Si no han visto una pieza de sinterizado tradicional, simplemente vean una toma de agua, una llave de latón, un grifo de latón. Ese es el acabado que tendrían. Ese polvo fino que se ve en la superficie. Una ventaja de esta tecnología es que la pieza tiene el acabado final, es decir, no hay que endurecerla. Se recuperan las piezas del polvo sobrante no endurecido y este mismo polvo va a ser reciclado, filtrado para un uso posterior. Y esta es otra ventaja, no hay desperdicio de soportes. ¿Qué son los soportes? Los vuelvo a explicar un poco más tarde, pero son piezas que se necesitan construir únicamente para que el prototipo pueda fabricarse. Es decir, el prototipo funciona después de la fabricación, pero durante la misma necesita unos apoyos y estos soportes en otras tecnologías generan un gran desperdicio. Me preguntan por el chat si se pueden hacer piezas mecánicas. En un momento les respondo todo esto. Muy bien. Sí, me gustaría que hablemos de preguntas, como en este caso, me pregunta Uciel Díaz, si se pueden hacer piezas como engranajes y las piezas aguantan esfuerzo mecánico. En el caso de la tecnología de DMLS, de metal, sí, las piezas son funcionales, son 100% funcionales, soportan esfuerzos mecánicos. Otras tecnologías como la anterior, la de inyección o la SLS tradicional, no lo son. Son prototipos que pueden mostrar la forma, incluso pueden funcionar, pero no soportan esfuerzos mecánicos. ¿Ok? La tecnología de MLS también es utilizada, por ejemplo, en industria médica. Se pueden hacer prótesis óseas o prótesis eh, de cráneo o dentales que utilizan esta tecnología a través de titanio de grado quirúrgico. Es una tecnología que en México es difícil de encontrar la DMLS en talleres. Es más bien utilizada para hospitales. Pero la SLS, que es simplemente el trabajo por sinterizado láser selectivo de plásticos, esa sí la pueden encontrar. Bueno, de esta tecnología me gustaría saber si hay alguna otra duda. Puede ser por el chat o pueden hablar conmigo.
Bueno, pareciera que no hay más dudas de esta tecnología. Entonces pasemos a la siguiente tecnología. La siguiente que existe son las tecnologías de pastas. Estas impresoras fueron desarrolladas a finales de los 90, principios de los 2000, y funcionan un poco distinto. Lo que utilizan es una pasta de cualquier contenido que pueda soportar su propio peso. Y para explicarlo, imaginen esto. Imaginen que tienen una jeringa, que esta jeringa la llenan de chocolate derretido, y empiezan ustedes con la mano a mover la jeringa mientras la van apretando para formar la figura. Esa sería a grandes rasgos la función de estas impresoras. Son brazos mecánicos, robóticos, que van empujando un émbolo, una jeringa enorme, o que por presión neumática van sacando pasta. A fin de cuentas siempre es pasta por un émbolo, que se va a utilizar para construir. ¿Qué pastas se pueden usar? Bueno, para el diseño comúnmente de espacios o de objetos, las pastas que más se utilizan es la cerámica, comúnmente los grès, cerámicas de alta temperatura, pero también se puede utilizar cemento de fraguado rápido, vidrio incluso. En este caso, la pasta tiene antes un horno que funde el vidrio para que se encuentren en forma de pasta, y entonces el émbolo la puede dosificar. Y pasa también, y es un ejercicio común. Puedes preparar pasta de alimento, pasta de trigo, chocolate, azúcar, que se pueden imprimir con esta misma tecnología. El principio es el mismo, es empujar algo a través de un émbolo que se está moviendo por un control automatizado. Estas impresoras tienen una forma ligeramente distinta. No se ven como una impresora cuadrada como las demás, sino comúnmente tienden a ser un triángulo, son 3 patas, que se le llama una impresora delta, para tener una mayor superficie de forma rápida. Se mueven más ágilmente. ¿Por qué? Porque la pasta, al secarse, al perder humedad, al cambiar su textura, va a dejar de poder adherirse a las demás. En este caso, necesitamos entonces que el movimiento sea a cierta velocidad, y la principal preocupación en esto es desarrollar una pasta específica para la aplicación que tenga las características de viscosidad y adherencia. ¿Ok? Vamos a ver el video, ahorita lo platicamos, un video corto, y si ahorita respondo a la pregunta. Ok. Efectivamente, varios me están comentando en el chat que ya han visto casas construidas con esta tecnología. Sí, es una de las aplicaciones a gran escala que se utilizan. Vamos a poner este video. Lo dejo en segundo plano, sin audio, mientras vemos el funcionamiento. Sí, es como una duya también, Andrea. Efectivamente, podrías trabajarlo como si fuera una duya, que estás aventando una pasta y colocándola. ¿Ok? En el caso de las casas que están imprimiendo, bueno, es un cemento especial de fraguado automático, que tiene una característica, y es que puede adherirse después de varias horas de secado.
¿Por qué? Porque como podemos ver, están alimentando la máquina constantemente y necesitamos que seque parejo para que los esfuerzos de contracción que se dan por el fraguado no adelgacen la parte de abajo mientras que arriba sigue húmedo. Entonces es un fraguado lento. Como les dije, en todo este tipo de impresoras el chiste es más que la impresora, que sí es un gran logro técnico, es la pasta que se va a ocupar. ¿Ok? En el caso de Andrea, que también hornearlo, sí, como el caso de la cerámica hay que hornearlo. De hecho, puedes hacer pastelería o impresión 3D de chocolate o de pasta de alimentaria. Hay grandes diseñadores que han hecho sus propias líneas de pasta para comer. En este caso de las casas que están imprimiendo, déjenme ponerle pausa presente a este cuadro, para responder la pregunta de Mario Bravo, que si existe una estructura como los castillos en las casas tradicionales. Ok, estas impresoras, si se fijan, no están utilizando eh, concreto armado, es decir, no tienen una estructura de acero. Esto funciona para lugares que no hay esfuerzos sísmicos, que no hay muchos temblores, y para mantenerse entre sí mismo, lo que tienen es una estructura planeada tridimensional, que es este relleno en forma de triángulos, para mantenerse. Y se fijan, las paredes son bastante gruesas. Funciona un poco más bien como construcción de mampostería. Eh, Hay otras impresoras que sí imprimen alrededor de castillos colados, es decir, una serie de varillas que previamente fueron coladas con concreto tradicional para las zonas sísmicas. Si recordamos un poco, la diferencia entre un concreto tradicional y el concreto armado es que el concreto tradicional, cemento a fin de cuentas, se rompe fácilmente a la tensión. Tú lo puedes apretar lo que quieras y va a aguantar un montón de toneladas, pero si lo jalas o lo doblas, se rompe muy fácilmente. Las varillas funcionan precisamente para eso. Todo el acero funciona para evitar que a tensión se rompa este concreto. En este caso, los esfuerzos solamente se planean para compresión, solo es el propio peso. ¿Ok? Entonces se puede hacer comúnmente con estructuras planeadas sin varillas, pero solamente en zonas que no sean sísmicas. ¿Ok? Hay ejemplos donde, ahorita a ver si encuentro un video, donde están fabricando alrededor de varillas para que lo puedan ver por la cantidad necesaria para los sismos. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Construyen la mitad, llenan con castillos armados, ponen el contenido de acero que le da fuerza al objeto y después sigue la impresión. Sí, habría alturas máximas para que no colapse, depende de la tecnología, pero comúnmente no se construyen más de 4 pisos o hasta el momento donde se. Hay una tecnología similar que están planeando, por ejemplo, para terraformar Marte, pero en ese las formas son cilíndricas y son autocontenidas, es decir, no es una construcción cuadrada como estamos en este caso, las paredes rectas, sino parecen huevitos, y entonces la fuerza de la propia forma, de la geometría, permite ese tipo de construcción un poco más alta. ¿Okay? Vemos ahí, están construyendo directamente en la municipalidad de Dubái. Dubái, parte de los Emiratos Árabes Unidos, es una zona que no es sísmica en medio del desierto. Por ejemplo, los arcos funcionan exactamente igual. Distribuyen el peso planeando cuánto se flecharía y utilizándolo al revés. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la segunda tecnología que existe, que son impresoras 3D de pasta. Ahora, esta misma tecnología tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, aquí estamos ve cómo puede imprimir chocolate, ¿no? Igual tenemos una jeringa enorme, bastante grande, y un motor que va empujándola. El chocolate está derretido, todo lo que vemos aquí en metal son resistencias que están calentando el chocolate y al final se enfría por viento para que no colapse.
Ok. Marion Bravo Silva, tu pregunta es muy interesante. Si me puedes aguantar con la respuesta, al final ahorita de las tecnologías voy a hablar sobre los criterios para manufacturar, para pensar en el diseño de todas esas tecnologías. ¿De acuerdo? ¿Por qué la cara triste? Sí, así se pueden hacer prototipos que se pueden comer. Se Ay, puede hacer hola. también en azúcar y todo. Perdón, es que yo no, creo que no lo puse como pregunta, y entonces pareció como afirmación, pero o sea, mi duda era si eh, no hay como problema en el caso de que generes, por ejemplo, una construcción de un solo piso o que sea solo un cuarto, Ujú. no tendría afectación en el caso de si se encuentra en una zona sísmica. Sí, aunque sea un solo piso, sí se tiene que considerar eso. Ok. ¿Ok? Sí, porque, bueno, no sé si recuerdan el sismo de hace unos años, varias de las casas afectadas fueron de un solo piso, por las cargas vivas que hay, que es todas las cargas que no pertenecen solo a la construcción, sino a la construcción en movimiento, en viento, el peso de lo que está dentro habitando la construcción también. Entonces, aún así, aunque sí son menores, siempre hay que pensar en la zona en la que está construyéndose. ¿Ok? En especial con estas tecnologías. Están en desarrollo muchas de ellas. Bueno, entonces este fue el segundo tipo la segunda tecnología que existe por pastas. Vamos a ver la siguiente tecnología. Es más aplicada al diseño del producto, que es la tecnología de resina. Esta es una tecnología que se llama SLA o estereolitografía. También fue, junto con la de polvo, de las primeras en desarrollarse, sin embargo quedó por un tiempo en el olvido. Es una tecnología, se han visto como con los dentistas. Hay plásticos, hay resinas, que a la hora de aplicar una luz de cierta frecuencia endurecen. ¿Ok? Entonces, estas resinas lo que utilizan, estas impresoras utilizan una cama donde está llena de resina y hay distintas formas de exponer esta resina a la luz que queremos que dé la forma. La primera y más vieja de ellas, que es la estereolitografía clásica, era con un proyector, un cañón, en el cual la capa se mandaba en la frecuencia de luz, luz blanca, y todo el espacio que no queríamos que se endureciera estaba proyectado en color negro. Entonces, esa fotografía endurece la cama de resina, se levanta la resina, queda líquido otra vez abajo, se cambia a la siguiente fotografía, se lanza y esa segunda fotografía ya endurecida se pega automáticamente por las capacidades del plástico a la capa anterior. Y así se va construyendo de abajo para arriba. Es decir, en este caso, las piezas salen de cabeza. ¿Ok? Les muestro otra vez el video y platicamos junto con el video. Me salta el sonido. Podemos ver para empezar que son máquinas con una cubierta visible de color naranja o azul para evitar que la radiación ultravioleta endurezca, presente en el sol o en nuestra iluminación, endurezca la resina por sí misma. ¿Okay? Hoy en día no se utiliza un proyector, sino se utiliza un láser de baja frecuencia, que le diferencia con el sintetizador láser, que solamente es una luz ultravioleta. Y esta luz va a dar, por a través de un espejo, se va el láser a reflejar, va a ser el perfil del objeto que queremos endurecer. ¿Okay? Podemos ver el láser ahí pasando. Y la pieza final. Bueno, tengo aquí algunas piezas finales. Ahorita vamos a hablar de beneficios y de problemas. ¿Qué ventaja tenemos con este tipo de impresión? Supongamos que nosotros queremos imprimir estas impresoras que vimos ahorita de chocolate. Bueno, el grosor de la pared, si lo recordamos como una duya, va a ser el grosor de la boquilla de la duya, ¿estamos de acuerdo? No hay otra forma de que sea más delgado.
En este caso, el grosor es el del haz láser, el fotón, entonces es muy fino, nos puede dar acabados casi perfectos, nos tiene una gran definición. Donde viene el problema es que la resina, al ser un plástico a final de cuentas y endurecer, a pesar de que haya sido solamente tocada en el punto de la luz, a la hora de pegarse la siguiente se va a compactar un poco, digamos tenemos dos piezas, cuando las tocas se aplanan una contra la otra. Y esto nos genera ciertas deformidades en piezas muy pequeñas. Podemos verlo aquí en la esfera. En los círculos entre la esfera no son círculos perfectos, sino que se ve la elongación que existe entre uno y otro. ¿Ok? Y otra desventaja que ha hecho que esta tecnología no despegue del todo es el costo de los materiales. Es mucho más elevado que otras tecnologías porque esta resina es bastante cara. Ahora, esta resina también, dependiendo la marca, como en todo, hay marcas que protegen sus cartuchos y sus impresoras para que solo puedas consumir sus tintas y hay otros que te dejan utilizarlo libre. ¿Ok? Podemos ver que son piezas funcionales, que por este mismo calibre se pueden obtener piezas muy finas para fundición, que se pueden obtener piezas flexibles, de acuerdo al tipo de resina, y sobre todo ya ensambladas en unión. Tú haces una separación de medio milímetro entre una pieza y otra, pero estas las puedes tener articuladas, precisamente por la definición que da. Y una ventaja que tiene es que las capas son muy delgadas, no se logran ver. Si recuerdan ahorita lo que estábamos viendo en el chocolate, pues se veía la capa durante la taza, ¿no? Se veía cada una de las capas que iban pasando. En cambio, en la resina son tan finas las capas, porque es un haz de luz, insisto, que son casi imperceptibles. Hay varias marcas de impresoras. No sé si tengan dudas de estas técnicas de impresión, de esta tecnología. Yo sí tengo una duda, pero es como en Adelante. general. Ujú. Todos estos procesos de impresión de prototipos no tienen una afectación, digamos, al cuerpo o a la persona. Por ejemplo, el primero que nos enseñaste, Ujú. si lo usas para, por ejemplo, una pieza quirúrgica, no tiene esta falta como de, como le dicen, de Compatibilidad. no compatibilidad, o sea, que no es tan higiénico, ¿no? O sea, que puede tener como partículas que se puedan, que a la larga puedan afectar Ok. a la persona que utiliza ese prototipo o... Ok. Sí, es una muy buena pregunta. Si me aguantas un poquito al final, queda una tecnología más. Y ahorita vamos a hablar de todo eso y de sus otras aplicaciones. Por ejemplo, las médicas, para qué se usan, cómo no se usan, etcétera. ¿Sale? Me vas a aguantar un poquito y recuérdame esa pregunta en unos minutos, por favor. ¿Ok? ¿Los soportes pueden volver a fundirse o volver a convertirse en retina? No, esos son desperdicios. Los soportes son desperdicios, no pueden volver a utilizarse. ¿Ok? Esta resina ya endurecida ya no puede regresar a estado líquido. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces vamos a la última tecnología que existe hoy en día. Bueno, no la última, pero sí comercial, que es la más común y por eso la dejé al final. Es la tecnología llamada FDM, que es modelado por exposición fundida, o también se le conoce como FFF, fabricación por filamentos fundidos. Sin embargo, este nombre está registrado por una marca y entonces comúnmente se le conoce como FDM. En estas tecnologías quiero que imagine el funcionamiento como una pistola de silicón caliente. Estas pistolas en las cuales tienes un cartucho de silicón que vas derritiendo y que tú colocas con un gatillo en el lugar que deseas. Supongamos que sigues con esa pistola dando forma, es como fabricarías, ¿ok? Así es como funcionan estas máquinas. Ese es el funcionamiento detrás. Son tecnologías que utilizan entonces un filamento de plástico y que pueden ser en rollos y que lo funden y lo van colocando. Entonces, tiene varias opciones que la han hecho la tecnología más versátil hoy en día. Vamos a ver el video del respecto
y platicamos con esto. Mientras está el video les voy hablando sobre cómo funciona esto. ¿Ok? Los carnetos sí efectivamente son rollos como mencionas, la mayoría de ellos. Vimos que es capa por capa y aquí lo que están mostrando es que hay muchos tipos de plásticos que pueden utilizarse y son los mismos plásticos que se utilizan en la mayoría de los productos industriales. Tiene cierta tolerancia, se pueden manipular directamente y tiene la ventaja de que pueden ser de distintos colores. ¿Ok? Es una tecnología fácil de comprender con la pistola de silicón, pero que tardó mucho tiempo en desarrollarse porque no es fácil controlar los plásticos. Recordemos algo, los plásticos no son homogéneos, son heterogéneos. No se funde, el mismo rollo no se funde siempre a la misma temperatura, sino en un rango de temperaturas. Entonces, generar rollos que su rango fuera 1 o 2 grados de diferencia y que el proceso de fundición pudiera permitirle la extrusión, fue uno de los logros más grandes para hacer esta tecnología. Esta tecnología, entonces, pues, como les digo, puede utilizar plásticos convencionales y hay una serie muy común de estos materiales. El primero de ellos, pues, es el PLA, ácido poliláctico. ¿Por qué es el más utilizado? Primero, pues, su temperatura es barata. Ok, ahorita te contesto eso, Sebastián. Ok, es una muy buena pregunta también. El PLA les decía que entonces tiene la capacidad de ser una producción rápida, más o menos, porque su temperatura es alrededor de los 200 grados centígrados. No es muy difícil alcanzar esa temperatura. Pero tiene otra característica por la cual se impulsa este uso. Y es que es biodegradable. Lo puedes compostar y en tiempo de 2 años se convierte en biomasa, se convierte en azúcares. No se extrae del petróleo, se extrae del lecho de algas, el PLA, hay varias de estas formas, se puede utilizar para sacar este plástico. Y entonces, como te digo, después de un tiempo, si ya no te funciona el prototipo o todo el residuo de los soportes, se pueden triturar. Y al ser un termoplástico tienes dos opciones: hacer nuevamente filamento y seguirlo utilizando, lo cual no pasaba con estas tecnologías, o enterrarlo y que entonces se biodegrade en un periodo de 2 años, volviéndose abono, ¿ok? Biomasa. No tiene las mejores propiedades mecánicas y por eso se utilizan otros plásticos. La ventaja de esta tecnología es que siempre utiliza termoplásticos, plásticos que se ablandan con el calor. Otros plásticos de uso muy frecuente son el ABS, acrilnitrilobutanilestireno, el mismo de las defensas de los automóviles, por ejemplo, el policarbonato, del que están hechos los escudos de policía, el PET, el de las botellas, polietileno terastalato, polietileno de alta densidad, o por ejemplo se utiliza el PVA. El PVA, ustedes lo conocen básicamente desde el kinder, es el plástico del que está hecho el resistol blanco, ¿ok? Y tiene una ventaja. ¿Qué pasaba cuando ustedes ensuciaban las manos en el kinder con resistol? Bueno, aparte que se formó una peliculita que podían entretenerse quitándola, simplemente se lavaban las manos y al lavarla este plástico se diluye en agua, ¿ok? Igual funciona el PVA, se diluye en agua. Por lo tanto, no es utilizado para la pieza final, sino muchas veces para los soportes internos. De esta tecnología, bueno, vamos a ver qué dudas tienen y seguimos ahorita con la plática. ¿Qué tan económico resulta imprimir una de esas en cuestión de alta producción? Bueno, vamos a platicar eso en general. La impresión 3D, incluso las granjas de impresión 3D de escritorio, todas estas máquinas que estoy mostrándoles, no están pensadas para producir.
características, ahorita voy a ver un poco más adelante, de los objetos hechos por estas impresoras. Entre ellas es que, aunque se pueden modificar muy rápido, cuestión de modificar el código del modelo, las propiedades mecánicas no son las mejores. Segunda, el tiempo de producción es elevado comparado con tecnologías de manufactura final. Es decir, una máquina de inyección puede, por ejemplo, de vasos, produce un vaso en cuestión de 2 segundos. Por eso podemos producir tantos vasos. Una impresión 3D hace el mismo vaso en aproximadamente 48 horas. ¿Ok? Entonces, la producción no es para piezas finales, sino para prototipos en estas máquinas. Hoy en día hay nuevas máquinas de tecnología que se llaman de manufactura digital directa, las cuales funcionan de la misma manera, pero con mejores motores y plásticos y más cabezales para hacer producción. Sin embargo, la producción es cara. Se utiliza únicamente para piezas que el coste lo convenga. ¿Ok? Quiero que quede algo claro que esto es muy común, un ejemplo común de mis alumnos de diseño en varias universidades y que he platicado con maestros alrededor del mundo y es muy común. Se acostumbran a diseñar para manufactura digital y el mundo no está hecho para manufactura digital. Explico. Ustedes resuelven un problema, resuelven un objeto que la impresora 3D, y es una de sus ventajas, va a poder fabricarle. Uno de los pros de la impresión. Pero la manufactura convencional no está hecha para manufacturar lo de las impresoras. Y entonces su problema no está resuelto para hacerse en masa. Las impresoras 3D, la manufactura digital en general, son muy buenas para personalizar, para pequeños lotes, para lotes que por lo tanto van a ser muy caros económicamente hablando. Se espera que esta tecnología en un futuro se diversifique más. No se espera que haya en cada casa una impresora porque tampoco es necesario. Si ni siquiera en cada casa hay una impresora láser a color, por decirlo así, que ya lleva desde principios de los 80s. Podemos tener de tinta en nuestras casas. Podemos tener láser blanco y negro, pero láser a color hay en muy pocas. Lo mismo va a pasar con estas impresoras, por más que se diversifiquen. Hoy en día se ha visto, era la idea que hubiera en todas las casas, hoy en día se ha visto que no va a pasar. No es necesario que todos fabriquemos, ni es deseable que todos fabriquemos. Ustedes lo sabrán, hay tendencia a que, mejor dicho, ya no fabriquemos, ¿no? Fabriquemos lo mínimo indispensable. Lo mismo pasa con esto. Las máquinas de manufactura digital directa son máquinas muy caras. Pongo ejemplo. La máquina que yo tengo imprimiendo ahorita a mi lado, la vamos a ver ahorita en la imagen, es una máquina que pueden conseguir en línea, casera, desde 7,000 pesos, desde 5,000 si le importan de China, porque es una máquina de código abierto. ¿Ok? Una máquina de esta misma tecnología de código cerrado anda alrededor de 100,000 pesos. Una máquina de manufactura digital directa de esta tecnología anda alrededor de los 15 millones de pesos. ¿Ok? Entonces no es proporcional todavía este asunto. No sé si con eso pude resolver tu pregunta, Sebastián. Mientras tú me contestas, tengo aquí otra pregunta de Marión. ¿Tiene un número de veces que se puede reutilizar sin perder sus características? Sí. Igual que todos los termoplásticos, el reciclaje depende de la familia de termoplásticos que trabajes, pero en promedio se recomienda que se puede reciclar hasta 10 veces. ¿Ok? Después de la vez número 10 empiezas a necesitar mayor temperatura y se vuelve quebradizo. Esa es una característica del PLA, al ser biodegradable también. Desde que se abre el cartucho hasta que se utiliza, tienes más o menos un año, dependiendo de las condiciones de humedad en el sitio en el que trabajes. Porque la humedad favorece su degradación y se vuelve quebradizo, lo puede romper fácilmente. ¿Ok? Entonces sí, Marion, el número de veces que podemos reciclar algo tiene su tiempo. ¿Ok? Sí, en el juguete, es que recuerda que el juguete tienes una ganancia exorbitante por pieza. ¿Ok? Marion Bravo, entonces el prototipo se echa a perder. El prototipo te durará el tiempo que dura un prototipo, 2 años para un producto, si no salió al mercado es mucho, incluso el INPI. Si tú registras algo y en 2 años no lo utilizaste industrialmente, pierdes el registro. ¿Ok? Entonces sí, tiene un costo.
de tiempo que te dura, pero en interiores, sí, es que, bueno, para que se degrade necesitas condiciones de humedad y temperatura, que es lo que hay en la Tierra. En interiores, en una casa, en una oficina, hay prototipos que llevan 4 o 5 años y no se han deshecho. Sin embargo, si lo tienes en exterior, al año empieza a quebrantarse, a romperse. Y si lo entierras en año y medio, ya no tienes más que polvo o biomasa. ¿Ok? Michelle, ¿qué es sobre la obtención de filamentos en costos y diversidad de materiales? Ok. Bueno, iba a ver un poquito más adelante de los costos, pero sí, los filamentos en la tecnología de deposición de filamento fundido es muy barato en cuanto a que básicamente PLA y ABS hay muchas fábricas, lo pueden hacer en casi cualquier país, en especial el PLA que no es petrolero se puede realizar en un montón de países que no tienen petróleo y es un recurso que no se agota junto con el petróleo, a diferencia del ABS y otros plásticos. Pongo una comparativa. Les dije que era cara la resina. La tecnología de resina, un cartucho de resina, 1 kilo de resina, anda alrededor de los 3,000 pesos, 3,500 pesos. 1 kilo de filamento lo puedes conseguir desde 300 pesos. 1 kilo de un buen filamento lo puedes conseguir en unos 600 pesos. Y los de código cerrado, que son marcas que solo puedes hacer su filamento, sí andan sobre los 1,200 pesos. Se pueden conseguir fácilmente, se compran por internet, hay tiendas físicas ya en distintas ciudades. Y hay incluso filamentos experimentales. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. No sé si por mientras, Michelle, respondí tu pregunta. Algunos pros de esta tecnología que la han hecho que llegue a gran parte del mercado. Bueno, primero es que comparativamente con otros sistemas de manufactura son prototipos de modelado rápido. Permite la manufactura digital directa, como le estaba comentando en la pregunta de su compañero, y nos dan nuevas configuraciones que no podrían pasar o serían básicamente incosteables en otros procesos, como por ejemplo los boronoides. La imagen que tengo ahí en color de fondo negro con blanco, esa tecnología, fabricarla en metal o en plásticos por un proceso tradicional, sería factible solo a un alto costo y muy proceso artesanal a mano, pero la impresora 3D nos permite, y es una de sus características, este tipo de fabricación. De hecho, la estética que se genera de cada uno de los procesos de fabricación se refleja en los productos, y esta es una estética que se utiliza mucho en productos de manufactura 3D. ¿Ok? Reduce los costos de prototipado, tienes menos personas trabajando en ese, y puedes cambiar rápidamente el objeto y hacer una personalización. Muchos de los que algunos teóricos llaman diseñador de garage, es decir, incluyome entre ellos los microempresarios que trabajamos en nuestras casas y que tenemos procesos de manufactura, trabajan con esto pequeños lotes personalizables, ¿no? Por ejemplo, carcasas para celular con la imagen o la forma que tú desees, o con tu nombre grabado, o puedes hacer una serie de 20 lámparas y venderlas sin tener que haber mandado a hacer las 1,000 unidades que te piden para un molde de Zamac, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esas son ventajas. ¿Qué desventajas tiene? Dependemos de polímeros y muchas personas están teniendo ahorita que se desaparezcan. Yo soy de la consideración de que no es necesario que desaparezcan los plásticos, sino que los usemos correctamente. Igual que cualquier material del cual abusáramos, tendríamos problemas, ¿no? Otra desventaja que tiene esto es la contaminación de los desechos. La imagen que pueden ver ahí en colores es una imagen muy típica. Es más, yo tengo aquí mi bolsita de scrap. Es basura que se genera por el proceso de manufactura. No solo los soportes, sino el material de adherencia, pedazos de filamento que quedan colgando, etc. Todo este scrap se genera como subresiduo de la producción. Tienen un alto costo energético. Mantener fundido el material para estarlo utilizando durante 24, 48, 72 horas de una sola pieza es una gran energía. Y no es solo en costo económico, no es cuánto cueste la luz, es el costo ambiental también de la producción de la electricidad. ¿Ok? De convertir esta electricidad en calor
también no es tan eficiente, aunque ha mejorado, y nos da grandes costos para el planeta. Y finalmente, las bajas propiedades mecánicas. Esto tiene que ver con dos formas en las que se produce que hace distintas fuerzas. Recordemos la idea que les dije de la pistola de silicón. Si yo esta pistola de silicón la muevo sobre el eje de la mesa XY, la despego y lo jalo, voy a tener una pieza más o menos sólida con las mismas características a lo largo de todo XY. ¿Okay? Eso se le llama uniones copolares, es decir, fuerza suficiente que trabaja el plástico porque funciona como un solo elemento. Supongamos después que sigo derritiendo y pongo una capa encima. ¿Okay? Tengo entonces ya dos cilindros que se están tocando y que sí se pegan uno al otro, pero la fuerza entre ellos no es la misma que la fuerza de cada una de estas capas. Nos da una solidez, pero no nos da una buena estructura. ¿Ok? Estos puentes que se forman, puentes H, es otra de las formas de unión de este material. Nos da las propiedades mecánicas máximas de la pieza. Por lo tanto, por este tipo de manufactura, aunque el material original sea muy duro, por ejemplo, el ABS o el policarbonato, la pieza final no va a tener las mismas características mecánicas ni ópticas de una pieza por otros procesos como la inyección. Podemos usar un filamento transparente, pero no se va a ver transparente al final como una pieza de acrílico por los layers que tenemos, las capas de impresión. Se va a ver translúcida. ¿Tienen la capacidad de contener líquidos? Sí, sí pueden contener líquidos. No pasa absolutamente nada por la porosidad, pero no pueden contener gases. Ya ha habido intentos, por ejemplo, de hacer tanques de hidrógeno, tanques de gas o de oxígeno. Con esto no pueden contenerlo. De la misma manera, no funcionan para detener virus y bacterias por la porosidad tanto del proceso como del material. ¿Ok? Es decir, un cubrebocas impreso en 3D funciona más la tela que un cubrebocas hecho de impresión 3D, que fue algo que empezó mucho en esta pandemia. ¿Ok? Otros usos que tienen todo esto, aparte del diseño, son los prototipos de series pequeñas. Que estos entre pros y contras. ¿Por qué? Porque una serie pequeña implica que tú la estás fabricando y que la puedes vender fácilmente. Implica que la puedes desarrollar tú y que la fabriquen en otro lugar. Por ejemplo, que vendas a España tú el modelo o lo regales, como es el conocimiento compartido, y que lo fabriquen allá con las mismas características que tú dijiste aquí. Y entonces ya no se tuvo que mandar desde aquí el objeto físico hasta allá y se ahorró todo el combustible y huella de carbono de los medios de transporte. Pero implicó que allá tenga la misma máquina y que allá gaste la energía para la creación del mismo. ¿Ok? Entonces tiene pros y contras. Hasta aquí no sé si tengan alguna otra duda de estas tecnologías. Para ahorita pasar a ya lo que es el diseño propiamente dicho. Y me voy a centrar en el diseño para fundición por deposición de material por ser la tecnología más comúnmente utilizada. ¿Tienen alguna duda? Está por el chat, las estoy leyendo. Me parece que ya no hay más dudas. Bueno, pues vamos a hablar sobre otras aplicaciones de esto y cómo se diseña para ello. La impresión 3D, hace rato teníamos una duda, había salido alguien aquí preguntando sobre la aplicación de estos materiales, estas tecnologías con las personas y si puede hacer daño. Ok, las máquinas de impresión 3D por sí mismas están desarrolladas para que el impacto sea bajo en las personas. Aclaro, bajo, no nulo. ¿Qué pasa si ustedes toman un vaso de unicel y le prenden fuego? Bueno, pues se va a generar un vapor que tiene black carbon junto cuando está desarrollando y si ustedes lo inhalan van a tener una toxicidad. ¿Qué pasa si hacen esto mismo con acrílico, con policarbonato? Pues vas a generar este humo. En cuanto están ustedes derritiendo el material, cualquier polímero, se genera un humo
que si bien no se ve, se inhala. Estas impresoras domésticas generan muy poco, pero sí generan. La afectación se da principalmente en las granjas de impresión, donde no hay una, donde hay 30, 40 impresoras de este tipo. ¿Ok? Y entonces sí ya hay una carga de estos vapores tóxicos que son, ahora sí ya serían para las personas un riesgo. Tener una impresora no pasa nada, puedes tener tu impresora en casa. El aire alcanza a diluir estos contenidos sin que pase nada. Pero las granjas de impresión, estos centros de fabricación, sí necesitan un sistema para la absorción de estos vapores, de estos gases. ¿Ok? La de resina, bueno, la radiación ultravioleta de alta frecuencia tipo B que se utiliza mientras está la pantalla y en ese momento salga de la pantalla naranja, la frena. Sin embargo, no detiene toda la radiación. Igual, si tú tienes una impresora no pasa nada. Si tienes una granja y estás expuesto 5 días a la semana por 8 horas a esta radiación, sí ha habido casos que hay un aumento en la posibilidad cancerígena. ¿Ok? Pero de nuevo, no es con uno, es cuando esto ya se vuelve industrializado, porque no son tecnologías para esto, son tecnologías para un prototipo. En las máquinas de manufactura digital directa, parte del costo son todos estos sistemas que evitan que se haga daño a los operarios. ¿Ok? Ahora, el producto por sí mismo. Hay materiales que cumplen con características para ser biomateriales, materiales que pueden estar en contacto con seres vivos. Una de ellas es biocompatibilidad, que el cuerpo lo utilice. Si el charpa, sí, incluso al usar charpa hay daños posibles con el gilol, bueno, imagínense, y me consta. También fui alumno y ahorita ya no uso eso. Regresando al tema, al tener nosotros entonces las piezas por manufactura con materiales biocompatibles, estos podrían entrar en un cuerpo vivo. Pero para ser un material biocompatible tiene que pasar una serie de certificaciones que diga que el cuerpo no lo rechaza, que diga que el diseño no lo rechaza, que diga que los residuos de este material al descomponerse con el cuerpo no lo rechazan, etcétera, etcétera, etcétera. Es poco los materiales son biocompatibles, pero varios de estos se utilizan en la impresión 3D. Después del proceso de impresión, es decir, ahorita las máquinas que existen actualmente no te dan materiales, no te dan piezas finales idóneas para su uso. Estas piezas, por ejemplo, les dije que hay impresión metálica de titanio. Después de que se maquila, tiene que pasar por una esterilización. En el caso del titanio puede ser una esterilización por ultravioletas, por ozono o una máquina esterclave, que es básicamente una olla expresa enorme a gran temperatura y presión, que mata todos los virus y bacterias. Y en ese momento tendría que ser ya dentro de un área estéril para poderse comercializar. Hay que pasar una certificación para esto. De nuevo, una de las cosas que pasó en la pandemia es que muchas personas de buena voluntad con impresoras o granjas de impresión empezaron a hacer cosas para atender la pandemia, respiradores, etcétera. Estos no solo no estaban certificados, sino que varios de ellos hay reportes que hicieron más daño que bien. ¿Ok? En cuanto quieran usar esto para fines médicos, hay que tener apoyo de personas especializadas, de médicos, de ingenieros en biomecánica también, para saber cómo utilizarlo. ¿Ok? No se lancen así como así. Estuve colaborando con la Sociedad Mexicana de Manufactura Aditiva a principios también del COVID para hacer un manual de lineamientos de qué se podía hacer, qué no se podía hacer para apoyar el COVID. Hacer una careta, un soporte que soporte un acrílico o un PET, no hay ningún problema. Hacer un respirador o una mascarilla, sí hay problemas. Entonces, igual para esto, si tienen dudas, al final dejo mis contactos, nos podemos poner en contacto para hablar de ello. ¿Ok? Otro uso de la impresión 3D, hoy en día es un uso que me parece extraordinario, es la impresión de órganos. Esto ya no lo menciono dentro de la presentación como tal porque no va para el diseño, no es algo que nosotros vamos a hacer, pero las impresoras 3D ya están hoy en día haciendo órganos vascularizados. Todavía tienen que pasar todo el protocolo clínico, pero ya hay órganos
completos. Déjenles pongo aquí, por si alguien tiene curiosidad, puede ver este video, ya es un poco viejo, de alguien que lo estaba generando. Print a Human Kidney. Pueden buscarlo en las conferencias TED o aquí en YouTube. Donde, bueno, esta es una vejiga impresa a partir de escaneos 3D. Y les muestran una máquina, una impresora 3D, esta, que está imprimiendo un riñón. ¿Okay? Y un riñón funcional con células vivas. Esos rositas son células vivas. Células cultivadas del propio paciente que están sanas para hacerle un trasplante de un órgano creado para ellos mismos. Y este video ya es 2011, el original, aquí lo resubí en 2013. Ya ha avanzado bastante la investigación de este tipo de tecnologías. ¿Ok? Entonces ya se están, bueno, acá hay más nuevos, supongo que no lo he visto, pero supongo que es una actualización de cómo se están haciendo ya la impresión de órganos. Hay que ver todos los componentes éticos, legales, etcétera, y médicos para que esto pueda salir al mercado, pero la tecnología ya se está desarrollando. En lo personal, junto con un alumno, lo que desarrollamos fue una impresora 3D para hueso. Estuvimos imprimiendo hueso de plástico de un material específico, que cuando tú te fracturas, te pueden poner este hueso de plástico y en 6 meses tu propia estructura ósea se comió este hueso de plástico y generó tu propio hueso. ¿Ok? Son bioandamios. Tenemos aquí otra pregunta, Daniel Trejo, sobre impresión 3D con metales, ¿podría usarse para joyería? Sí. De hecho, se utiliza mucho para joyería y para metales para dental. En este caso, porque el costo lo justifica. ¿Ok? Sí es elevado el costo. Y si te interesa esto, lo que más bien te recomiendo es que busques no la impresión directa en metales. Lo que muchos joyeros hacen es una impresión en FDM de alta definición en materiales en filamentos que se llama casteables, que funcionan como la cera. Y entonces tú ya lo puedes hacer una fundición tradicional de cera perdida para hacer la pieza de joyería a un costo mucho más accesible. ¿Ok? Pero muchos de estos materiales ya existen en filamento para joyería. Hay impresoras específicas de alta definición para esto, o puedes simplemente calibrar bien una impresora tradicional para hacerlo. En cuanto a la impresión directa en metal, sí lo utilizan, pero principalmente para piezas exclusivas, ¿no? Dice joyería de autor, que es bastante más elevado el costo. Pero sí, ya he tenido varios ejemplos de acercamiento con esto. No sé si quedó clara la duda, Daniel. Y bueno, en ese caso, pues vamos a hablar cómo diseñar para que podamos imprimir, porque no es lo mismo fabricar por inyección, por ejemplo, que por este proceso. Un segundito. Se reseca la voz hablando. Bueno, procedamos. Diseñando para FDM. Aquí ahorita yo les voy a compartir más bien lo que es mi escritorio. Vamos a estar haciendo un ejemplo. Pero quiero que veamos algunos conceptos. El primero de ellos es los soportes. Les dije que las piezas necesitan algo que las sustente en el espacio durante la construcción, porque como la construcción es por capas, no se tienen a sí misma la pieza para sustentarse. Y esto se le llama soportes. Tenemos aquí en la imagen dos tipos distintos de elementos que podemos ver que ayudan a que la estructura final exista. Y podemos ver que en algunos de estos se ocupa mucho material y en otros menos. Los soportes van a depender de la pieza y van a depender incluso de la máquina que estés utilizando. El soporte clásico es el soporte tipo torre, que es el que podemos ver en el lado izquierdo, en el cual el elemento va desde la base de la impresora hasta la pieza, cuando la pieza supera cierto ángulo. Comúnmente se considera 30 grados. Es decir, de 30 a 90 grados va a haber siempre soportes. Menos de 30 grados, el cantilever, la pendiente, la soporta a la misma pieza y no necesita ayuda externa. Del lado derecho vemos un soporte que se le llama en forma de árbol, en lo cual se va apoyando sobre sí mismo para utilizar menos material y dar sustento suficiente a la pieza.
Para poder hacer un soporte de árbol, se tiene que poder configurar la impresora. Hablamos hace rato de que estas mismas tecnologías, pues hay en varias marcas, ¿no? Voy a hacer una analogía con la computación. El sistema operativo dominante hoy en día sigue siendo Windows, seguido de MacOS y finalmente de Linux. Windows te permite una personalización intermedia. Mac te permite una poca personalización y esa es su intención. Y Linux te permite una gran personalización. Ahora, estéticamente hablando, ¿cuáles tienen mayor fama? Las Mac. Las Mac funcionan más fácil por este sentido hablando. El usuario puede cometer menos errores fatales en las máquinas. Mientras que Linux es muy fácil que tú cometas un error que inhabilite tu máquina. Mientras más capacidad tenga el usuario de hacer modificaciones al producto final, a la computadora en el ejemplo que estoy dando, es más fácil que la eche a perder. Lo mismo pasa con estas impresoras. Hay marcas que te dan todo muy resuelto, pero que son restrictivas, y marcas que te dan toda la libertad, pero que puedes tener errores precisamente por esta libertad. ¿Ok? En las marcas que son más restrictivas, comúnmente los soportes tienen que estar garantizados precisamente para evitar que haya problemas. Y este tipo de soportes en torre son más fácil que el producto final se logre. Mientras que el soporte en tipo árbol o algunos otros soportes experimentales no es tanto. Entonces, en una impresora más abierta podrás poner sistemas tipo árbol. En una impresora más cerrada, más garantizada, serán tipo torre. ¿Qué diferencia entre uno y uno? Principalmente material y tiempo. ¿Y dónde es importante esto? Es muy importante cuando no es tu impresora, sino estás maquinando. Para prepararme para esta presentación hice una cotización comercial y ahorita una pieza está en promedio a $1.20 por minuto. Esto no parecería mucho hasta ahorita que veamos el ejercicio que vamos a hacer. ¿Sale? Van a ver cómo este $1.20 en una pieza puede ser muy poco o mucha variación de acuerdo a estos soportes. Segundo lugar es el relleno. Para hacer la pieza no es un sólido, sino son capas exteriores sólidas rellenas de una estructura interna. Esta estructura interna puede tener diversas formas y estos son los rellenos. Pueden ser simplemente líneas, puede ser una rejilla, pueden ser estructuras tridimensionales complejas por dentro, dependiendo la resistencia mecánica que estemos buscando. ¿Ok? Vamos a empezar con el ejercicio de demostración para ir aclarando estos términos. New share. Cambio lo que estoy compartiendo. Supongo que ustedes no notarán mucho. Cambia mi monitor. Díganme por favor en el chat o hablando si ahí logran ver ya el programa Rhinoceros. Sí, sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a empezar por aclarar algunos conceptos desde el modelado. Usé un ejemplo que estoy ahorita imprimiendo, que es uno de mis alumnos. Estamos usando esta máscara. Es una máscara de un cráneo de un gato. ¿Ok? El modelo es muy orgánico, obviamente. Y podemos ver ciertas características. Primero, es un mesh. ¿Qué diferencia hay entre un mesh y una polisuperficie? Si les han puesto a preguntar de las diferencias de los programas de modelado 3D, es la lógica que utilizan. Pensemos esto, vamos a usar nombres más coloquiales. Llamaré a una la lógica del papel y otra la lógica de la plastilina. Imaginen un cilindro que toman una hoja de papel, la doblan y hacen un cilindro. ¿Qué pasa si yo con unas tijeras corto ese cilindro? Bueno, pues voy a ver la pura orilla del papel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si este cilindro es de plastilina? Tomo un cuchillo y lo corto. Bueno, no veo la pura orilla, veo todo el relleno. ¿Ok? En el mundo físico puede que no entendamos mucha diferencia entre uno y otro más que está sólido y hueco. En el mundo digital, en la lógica de papel, solo necesito las coordenadas que hacen la orilla y solo tengo que procesar esto. En la lógica de la plastilina necesito todas las coordenadas de los puntos internos
a lo largo de todo el cilindro para procesarlo. Y esto hace más pesado, más robusto el procesamiento que hago del componente. ¿Ok? En esta lógica de papel, que son los voxel, ahorita las explico, Oscar. Gracias por recordarme. En esta lógica de papel, a la hora de cortar, a la hora de pegar, pues voy a seguir haciendo elementos de papel y solamente la superficie. Si yo intento imprimir eso, pues no tengo cómo decir cuánto va a medir la pared. ¿Estamos de acuerdo? Yo le estoy diciendo que tiene esta forma, pero no le estoy diciendo qué tan grueso es la pared. Sea medir 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, etc. Pero es mucho más práctico para cálculos matemáticos. Si yo a esta lógica de papel le pongo una tapa, se vería igual que si fuera de plastilina. ¿Ok? Se vería la tapa circular ahí. En ese punto, entonces, yo ya podría decir, es un sólido. Esto es un mesh, un mallado. Es esta lógica de papel con tapas. ¿Ok? Y la impresora lo que va a hacer es, yo sé que toda esta orilla que está sólida, la voy a construir con donde pase mi duya. O le puedo poner más capas hacia adentro si me dice el usuario. Y todo lo de adentro, porque es un sólido, o lo puedo hacer totalmente, pasar la pistola de silicón y rellenarlo, o puedo hacer una estructura para que no colapse este sólido. ¿Ok? Esa es la importancia de los rellenos y de cómo funciona la lógica de los mesh. Las polisuperficies o los programas como SolidWorks utilizan la lógica de la plastilina. ¿Ok? Entonces son más pesados, pero te permite que donde sea que tú quieras hacer un corte, nunca vas a romper el papel, ni lo vas a arrugar. Y esto pues te garantiza que va a poder existir en el mundo físico. Al final de cuentas, para imprimir todos los objetos, sin importar cómo se creen, se tienen que pasar a la lógica de papel, que es decir, pasarlos a formato STL, estereolitografía, lo cual nos da un elemento que si nos vemos muy de cerca, vamos a ver que son puros triangulitos. ¿Ok? El voxel, en este caso, Oscar, en lugar de triangulitos, serían cubos. Y entonces yo puedo controlar tanto lo que pasa en la cara superior, como en la frontal, como en la lateral o como en la posterior, y ser distintos en cada uno. Esas son las nuevas tecnologías que existen ahora del voxel. ¿Ok? Es un píxel, es plano, un voxel es tridimensional. En este caso, que siguen siendo planos, es un mallado tridimensional. El elemento lo voy a tener que pasar a código máquina. Es decir, yo tomo esto, lo exporto en un formato que les dije que se llama STL, estereolitografía, y me va a dar varias opciones dependiendo del programa en el que esté. Le pongo... La más importante, y esto es un consejo para ustedes, es si se guarda en formato binario o en formato ASCII. El formato ASCII, aparte de que pesa más, tiene más información. Se recomienda para máquinas que están garantizadas, las que le digo que son, digamos, de gama alta. Gama alta no por las propiedades, sino por la seguridad de que sale el proyecto. Para las máquinas comunes, las que comúnmente se utilizan, se recomienda en formato binario, porque el archivo se lee más fácil por los traductores. A final de cuentas, cualquiera de los dos que guarden, un segundo programa, que es el traductor, va a descomponerlo en capas y hacer su propio código. ¿Ok? Esto solamente es para decirle dónde están cada uno de los triángulos. Aquí tenemos para este cráneo 258.778 triángulos. Es un conteo francamente pequeño. Comúnmente se llegan a miles de millones de triángulos, dependiendo del tamaño. ¿Ok? Y la complejidad geométrica. Si yo en este momento paso, ya tengo el cráneo cargado, lo tengo en un traductor. Este traductor es abierto, se llama Cura en este caso, y es para máquinas de código abierto, impresoras de código abierto. Podemos ver de nuevo el elemento
el mismo cráneo, y puedo hacer algunas ediciones básicas como la escala, la rotación, etc. Aquí vamos a estar procesándolo varias veces. El procesamiento se le llama cortar, slice, y es generar las capas y las trayectorias de cada una de las partes de la máquina. Si logran ver en la parte superior derecha, dice la calidad y el relleno. Aquí es donde hay cosas a tomar en cuenta a la hora de diseñar. Me voy a los principios básicos. Uno de ellos es el profile, la calidad. Cada capa, dependiendo de la máquina, va a poder pasar a, en este caso, 0.12 milímetros o de 0.16 o así hasta 0.28 milímetros de capa. Obviamente, entre más pequeña la capa, va a ser un objeto con mejor acabado, pero va a implicar más veces que vaya a pasar por el mismo lugar. Vamos a hacer este mismo ejercicio, lo dejo en 10% de infill. Vamos a hacer un ejercicio comparativo entre 0.28 y 0.12. ¿Ok? Estás realizando el corte, tarda unos momentos en hacer el corte. Ok. Me dice en este momento la impresión de esta pieza. Si logran verlo, tardaría 6 horas y media aproximadamente y utilizaría 50 gramos de material. Si yo le pongo aquí preview, vamos a ver un segundo elemento que está generando, que es los soportes. Si se fijan, se crearon cosas nuevas, cosas que no corresponden al modelo y son todas estas piezas. Esta pieza es el soporte. Si yo tengo ángulos, les dije, de más de 30 grados por default, me va a generar un soporte desde la base. Todo esto es material y es tiempo que al final se van a desechar. Entonces quedemos 6 horas y media. Si yo lo pongo en 12, lo proceso. Vamos a darle un momento. Permítame un momento en lo que está procesando esto. Y si no mal recuerdan, ¿cuál es el costo por minuto? 20 centavos. $1.20. O 20 por Sí. minuto. Ok. Ahorita que termine el slice, al hacer más capas, tarda más en el procesamiento. Antes teníamos que eran 6.5 horas, 6 horas y media, 60 minutos por hora, por unos 20 pesos. En la otra calidad de este modelo saldría en 468 pesos. Ahora me dice que va a tardar 13.3 horas. Esto implicaría 13.3 por 60. Son 796 por 1.20. Que el costo subió a casi 1,000 pesos. ¿Ok? Ok. Entonces, si imagínense que esta pieza fuera más grande, vean el tiempo cómo subió, se duplicó el tiempo. ¿Ok? Mira. Entonces, tenemos como otra característica entonces que calcular en qué calidad estamos, ¿no? Si vamos a necesitar un modelo de prueba, pues muy probablemente lo vamos a mandar en una calidad baja. Si necesitamos de una pieza para joyería final, pues va a ser una calidad alta. El siguiente concepto es el infill, el relleno. Quiero que veamos ahorita aquí
el slice que tenía, perdón, lo deshice. Voy a bajar las capas para que veamos el relleno. Ahorita les dije que es al 10% y está en un patrón simple. Este patrón son pequeños hexágonos que vamos a ver qué están pasando. Mientras les muestro cómo esta es personalizable y esto es aquí donde uno la puede regar si no lo sabe. Y son lo que en ocasiones las máquinas de mayor costo ya no te dejan hacer porque te permiten solamente ciertos elementos. Ok, vamos a ver aquí qué pasa si yo bajo unos layers. Veamos el relleno. El relleno serían estas formas triangulares que tenemos aquí. Están completando el sólido de la lógica de papel para que al final se vea así, sea un sólido. Mientras que el relleno lo vamos haciendo lo menos posible, dejando espacios huecos para que no aumente también el tiempo y el costo de material y el costo ambiental. ¿Cómo se distingue un sólido? Por ejemplo, ahí siguen las paredes sólidas del soporte. El soporte son estas líneas que tengo ahorita rectas. Se fijan, están muy separadas y tienen pocos puntos de contacto con la pieza final para que se puedan eliminar de manera fácil. Hay máquinas que tienen más de un extrusor. Un extrusor es la cabeza de un solo filamento. Entonces podrías tener elementos de dos colores o un elemento de soporte en PVA que se disuelva con agua. Si no, pues este sería el concepto. Como principios básicos, entonces, para diseñar en 3D de forma efectiva, para impresión. 1. Evitar esto. Procurar que todos los ángulos que tengamos sean menores a la diferencia de 30 a 45 grados. 2. Calcular el espacio que requerimos. Sí, puedes cambiar el filamento cada impresión, Mario, o hay máquinas que tienen más de un cabezal y puedes tener más de un filamento puesto al mismo tiempo. ¿Ok? Y ahorita el ejemplo que estoy dando es el más simple, sería un solo filamento, una sola máquina de un cabezal. Se puede ir complicando cada vez más. Pero les decía, aparte del ángulo, bueno, lo que tenemos que verificar es el relleno y la tolerancia. La tolerancia depende de cada máquina. Va desde, si ustedes quieren hacer una articulación, necesitan dejar una tolerancia por la contracción del material. Ajá. Para mejorar la composición, sí, Marion, puedes mejorar la composición, pero no forzosamente la composición formal, visual, pero no forzosamente la mecánica estructural. Recordemos que aunque sean materiales muy rígidos, el proceso propio de manufactura no los permite la unión tan fácil o tan bien como lo hacen procesos como la inyección. ¿Ok? Entonces el FDM te permite piezas funcionales hasta cierto rango. No podemos hacer piezas mecánicas duraderas ni piezas finales. ¿Ok? Y bueno, no sé si hasta aquí haya más dudas. Bueno, entonces con eso, pigmentos los puedes pintar después, igual que cualquier plástico inyectado, termoformado. No se pueden agregar directamente porque, bueno, los puedes agregar posterior al proceso, pero no en el filamento por la volatilidad que se da. Tienen que ser pigmentos ya que vengan en el filamento precargados y tienen que estar autorizados. Recuerda que estás fundiendo algo en tu casa o en tu máquina de nuevo. Entonces estos vapores tienen ciertas limitantes. ¿Ok? Ángulos menores a 30 o 45 grados, calcular el espacio que requerimos, calcular la calidad para que eso nos dé costos accesibles, es decir, repito, si quieres algo visualmente accesible, con lo cual trabajar, pues recomiendo una baja calidad. Aclaro, la baja calidad aún así te permite que le des un proceso de lija, por ejemplo, o un recubrimiento plástico para eliminar que se vean los layers. Si te quieres una alta calidad, es principalmente para piezas muy pequeñas, como joyería, por ejemplo, o piezas que ya quieres que tal y como salgan se presenten al cliente. Aún así, en la alta calidad
recomiendo darle un acabado posterior. Hay dos tipos principales de acabado. Uno es el mecánico, lija, que siempre hemos vivido, y otro es el químico. Se da un postproceso a la impresión, que es en una cama de acetona, de vapor de acetona. Se pone la pieza, esta pieza está en una campana, se libera un poco de vapor de acetona, esa acetona que se deja volatilizar, y esta funde la superficie, ¿ok? Haciendo que quede lisa. Y hay otro proceso que es con una resina en aerosol. Puedes tú tomar tu pieza que tiene sus ciertos layers, y la resina entre layer y layer va a ocupar los espacios, dejando igual un acabado liso. Otra cosa a considerar es los materiales. Yo ahorita no me concentré en todos los materiales, sino en las tecnologías, pero dependiendo del material van a ser, por ejemplo, los primeros acabados. Sí, el primer rellena, pero no tanto como este aerosol. Es un aerosol con mucha carga de plástico para sellar los poros y los espacios que quedan entre capa y capa. Puedes hacerlo con primer si aplicas múltiples capas, ¿ok? En la experiencia yo te puedo decir que a punto 28, que es la más gruesa que la máquina que dice el ejemplo funciona, con unas 6 capas de primer queda totalmente liso, pero son varias capas de primer. Y si yo estoy trabajando tolerancias para elementos articulados, por ejemplo, pues puede que ya no funcione, ¿ok? Entonces por eso es mejor el acabado químico por acetona o el mecánico por lija, ¿de acuerdo? Y finalmente el último precepto para esto es pensar cuál va a ser el uso final de esto. ¿Va a ser un prototipo? Se va a quedar en mi despacho, en mi taller, en mi ejercicio profesional. Lo quiero como una pieza que funcione por algún tiempo, un elemento que yo estoy haciendo una pieza para mí mismo que va a durarme 2, 3, 4 años. Lo quiero como piezas finales, entonces ya tendré que buscar una mejor manufactura que las máquinas de escritorio. ¿Para qué lo quiero? Es más importante sobre todo, recordando en especial que son plásticos y que, repito, el plástico no es malo, lo malo es no usarlo correctamente, ¿ok? Y finalmente, pues lo que les recomiendo es que recuerden que actualmente, y por lo menos por otros 10 años se considera, estamos en sí, 10 años todavía, no es un proceso de manufactura accesible para piezas finales. Es un proceso de manufactura accesible para piezas en proceso, como el caso de la joyería, hacer fundiciones o piezas temporales, o para prototipos. Si ustedes quieren sacar grandes tirajes, todavía piensen que van a ser prototipos resueltos para otras tecnologías, aunque el prototipo que ustedes presenten sea en este. ¿Ok? Bueno, eso sería todo de mi parte. Les dejo aquí mi contacto. Pueden encontrar en fanpage en Facebook como MD Iroel, o mi correo electrónico de aquí de Edimba es iroel.edimba@gmail.com, y el institucional heredia@escueladediseño.edu.mx. Fue un placer estar con ustedes, y las dudas que tengan, con todo gusto podemos reunirnos y platicarlas. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por acudir el día de hoy. Sale, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Omar, maestra Berenice, no sé si quieran algo final. No sé, Iroel, si también pudieras como darles algunas otras tips. Cuando trabajan en prototipados bidimensionales, digamos,